Primero de todo eso, pues gracias a Enti por darme este espacio. Ya sabéis que a mí me gusta mucho explicar las cosas que más disfruto y entre ellas es el diseño de juegos. Me gusta mucho analizar las cosas y me gusta pues crear cosas nuevas a partir de pequeños conceptos o incluso pequeños brainstormings. Muchas veces en clase lo que hago es por jugar, porque jugamos a crear juegos o incluso con mis amigos jugamos a crear juegos. Y eso requiere pues cierta estructura y demás, ¿vale? Hoy el diseño de juegos, ¿vale? Es enorme, ¿vale? Tiene muchas ramas por las que puedes tirar y puedes especializarte de mil maneras. Y lo que voy a explicar yo aquí es prácticamente la superficie y también lo haré un poco de manera, pues, más, digamos, lúdico-festiva que algo súper catedrático, ¿de acuerdo? Hay muchos libros que hablan del tema y, sobre todo, clases en la universidad, en diferentes sitios, o también, por ejemplo, en YouTube y Twitch. Hay multitud de gente, entre ellos yo, por supuesto, que se dedica a la divulgación del desarrollo de juegos. Así que, si tenéis a bien, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? He dividido esta charla, como no, como si fueran fases, ¿vale? Fases que vamos a ir desbloqueando. No tiene más, sino que me gusta mucho el lenguaje de los videojuegos. Esto no es gamificar, por si os estáis preguntando, esto no es gamificar, sino que es trasladar el lenguaje de los juegos a una presentación, ¿de acuerdo? También es verdad que me vais a disculpar, ¿vale? Tengo 3 pantallas y no sé a veces dónde tengo el cursor. Perfecto. Pues vamos a empezar, ¿vale? Empezaremos por el principio, como siempre, y haré, pues, aprovecho pues para haceros una pequeña escaleta sobre qué irán las diferentes secciones. Vamos a empezar hablando sobre lo que imaginamos, hablando de estos juegos que nos podemos llegar a imaginar o no, porque muchos de vosotros puede que no os sintáis identificado con lo que vamos a ver, pero en cierta manera todos imagináis algo así, en mayor o en menor medida. Luego hablaremos pues del mínimo jugable posible, cómo cómo coger una idea y reducirla de tal manera que sea factible. Luego, imaginar con estructura. ¿Qué significa esto de imaginar con estructura? Pues lo que haremos será pues transformar, ¿vale? Bueno, pues dar unas pautas, mejor dicho, dar un marco sobre el que trabajar y que vosotros aprendáis a pensar, ¿de acuerdo? Es decir, pensar con una estructura, aunque sea un poco rígida al principio, os permitirá tener buenas costumbres y así pues generar ideas más factibles desde el principio, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de prototipado, que podéis hacer para prototipar. Luego, motores sin programación, ¿vale? Es decir, esta sesión, aquí he visto que hay varias personas que hablan que programan en Unity, ¿no? O que programan ya en C# o que saben programar en varios lenguajes. Para esas personas, obviamente, ya están encaminadas. Todo lo que hemos visto hasta ahora les puede llegar a servir. Y no voy a hablar de todos los motores que existen, obviamente, solo de los que yo os quiero aconsejar, porque más que nada esto es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Si queréis algo más profesional, porque el concepto de profesional hay veces que en videojuegos es simplemente lo que hagas con ello y si ganas dinero, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene más. Pues si queréis algo más profesional, pues podemos hablarlo en otro momento, ya sea por Twitter y estos medios, ¿de acuerdo? Y luego motores con poca programación, porque sí que es verdad que aprendiendo a programar un poquito, puedes llegar a hacer cosas bastante más interesantes que con motores sin programación. Yo os hablaré de filosofías de los motores sin programación y con poca programación cuando lleguemos, ¿vale? Porque hay muchos detallitos que tener en cuenta, pero yo creo que es interesante para todos que sepáis que están. Bien, pues empecemos. ¿Vale? Vamos a empezar, pues, con esto que os he comentado, haciendo en realidad, pues, las cosas que nos imaginamos. Y vamos a empezar, pues, con la idea. Con esa idea que todos tenemos, ¿no? Esa idea que te levantas y dices, eureka, tengo una ideaca. Es la idea del siglo. Bueno, o sea, ¿a quién no le pasa esto? A vosotros mismos, de hecho, os pasa, pero a amigos vuestros también les pasa. Y si sabéis programar, todavía más amigos les pasa esto. Se me ha ocurrido una idea de un juego. Se me ha ocurrido a todo el mundo. A todo el mundo le pasa esto, ¿de acuerdo?
todo el mundo puede tener una idea de un juego en un momento u otro. Y no tiene por qué ser mala idea. De hecho, no hay malas ideas. Solo hay ideas que quizás se tengan que estructurar de una manera diferente o recortar un poco o pensar de otra manera para que sea una idea interesante y bien formulada. ¿De acuerdo? Este meme me encanta porque es esto, ¿no? Yo sí que tenía buena idea. Y ahora veréis a qué me refiero con esta idea. Es decir, ese momento eureka, pero que en este caso se llama el juegarrar. Llegáis y tenéis un superjuego en la cabeza, ¿vale? Que es de... Pues, os lo explicáis a un amigo vuestro que es programador o vosotros mismos. Es un juego de tipo Fortnite, ¿vale? Fortnite, ¿quién no juega hoy en día Fortnite? ¿Quién no sabe qué es Fortnite? ¿Sabéis? Un juego en el que hay 100 jugadores en línea que van a matarse los unos a los otros. Bueno, no está mal, no está mal. Juegas al Fortnite, te puede ocurrir un juego tipo Fortnite, no está mal. Un momentito, para que nos entendamos, cuando estás empezando a hacer juegos, que se te ocurra un Fortnite y quieras hacerlo, es un poquito complicado, por temas de recursos. Fortnite, a lo mejor, han participado más de 100 y pico personas. Pero bueno, se te ha ocurrido un juego tipo Fortnite con mecánicas de RPG, ¿vale? Mecánicas de RPG, perfecto. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Un Fortnite con mecánicas de RPG, 2 juegos en uno, venga, no está mal, no está mal. Esto, a lo mejor necesitamos más recursos de lo que te esperas, pero que no está mal, pero tan grande como GTA V, aquí quizás vamos frenando y bueno, con mecánicas, con toques de Cookie Mama. Es que jugaste la semana pasada a Cookie Mama, te gustó y decidiste meterlo, porque Cookie Mama mola, no nos vamos a engañar. O sea, esta amalgama puede ser impresionante de fútbol. Es decir, se te ha ocurrido un juego tipo Fortnite con mecánicas RPG enorme como el GTA V con toques de Cookie Mama de fútbol. Y con batallas tipo Dark Souls, dicen en el chat. Pues esto, aunque parezca una exageración, que es lo que quiero, que quiero que veamos la exageración, ese punto al que no deberíamos llegar nunca. Y seguro que no habéis llegado vosotros nunca, ¿verdad que no? Pero creedme que durante toda mi vida, que me dedico a hacer pequeños juegos, luego me he dedicado profesionalmente a hacer juegos y demás, me ha venido mucha gente diciendo, ¿sabes hacer juegos? Mira, se me ha ocurrido un juego y me empieza a explicar un juego que ni From Software puede hacer, porque no hay recursos suficientes. Pero bueno, pero se te puede ocurrir. Y no es mala idea. De hecho, a mí, la verdad es que algo así me gustaría verlo. Y quizás no todo, quizás de aquí podamos sacar algo. Pero bueno, se te ocurre la idea y lo primero que haces es, si eres programador, pues empiezas a programar. Si eres artista, empiezas a dibujar. Si eres lo que sea, pero empiezas a trabajar como un loco porque se te ha ocurrido la idea acá, empiezas a investigar y demás, a contactar con gente y la vida no te da para más, ¿vale? No te da para más, todo se vuelve un desquicio. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso por varias cosas. La primera de ellas es, obviamente, tamaño. Es enorme. Es absoluta y completamente enorme. Ya solo la primera parte es enorme. Sí que es verdad que, por ejemplo, hacer un juego tipo Fortnite cada vez está más al alcance de todo el mundo, porque los recursos y el software y el hardware y demás se hacen más accesible. Por ejemplo, gracias a Unreal, que es el motor con el que está hecho Fortnite, pues tú puedes llegar a hacer un Fortnite. Aunque sea muy básico, aunque sea pues con personajes de palo o lo que sea, puedes llegar a hacerlo. Aún así, es bastante complejo para empezar. Puedes hacerte un juego tipo Grand Theft Auto, ¿vale? Ok, ¿vale? Pero no puedes llegar a modelarlo todo, ni comprando todos los assets, es decir, ni comprando todos los modelos prefabricados del universo, puedes llegar a hacer algo así, como mínimo que tenga coherencia. A lo mejor si lo pones todo pegado de cualquier manera, pues puede ser curioso, pero es enorme, no lo puedes hacer solo. Incluso no lo puedes hacer con un equipo de X personas, ¿vale? Sobre todo gratis, que es muchas veces lo que pensamos, ¿no? El presupuesto es cero. Hacer un juego Cookie Mama está bien, no es muy difícil, pero mezclándolo con todo lo demás, pues ya me dirás tú. Y un juego de fútbol, pues bueno, también tiene su complejidad. Y vuelvo a decir, juntándolo todo quizás sea complejo. Aunque un juego de fútbol
No es tan loco, no es tan loco. Bien, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué imaginamos regular? No imaginamos con una estructura. Ay, no digo que imaginamos mal. El título está cogido... de hecho, al principio el título era Imaginamos mal, ¿vale? Y no es verdad. No hay mala imaginación, no hay idea mala. Lo que pasa que no es tan bien, esa imaginación no está estructurada, no tiene un hábito de generar las ideas de una manera que luego puede llegarse a transformar en un juego. De hecho, el que una idea crezca demasiado es un síntoma de esto. Así que, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, obviamente, generar esta estructura. De tener una amalgama de ideas en la cabeza, pues tener algo con una forma que podamos luego transformar, aunque sea en un escrito en un papel. Porque la misma persona que se ha imaginado ese juego tan grande, o aunque sea pequeño, si no tiene una estructura, luego intentará escribirlo, redactarlo, y lo que acabará escribiendo, pues a lo mejor es una historia. Acabará escribiendo una historia. Un personaje que va a un, pues no sé, a un pueblo y se encuentra que están robando no sé dónde, y dices, vale, esto no es un juego, esto es una historia. ¿Dónde está la mecánica principal? ¿Dónde está, pues, el progreso? ¿Dónde está un montón de cosas que hacen un juego? Aquí esas cosas no las veremos todas. Os daré pequeñas pinceladas, pero esas pinceladas que calen un poco en vosotros y que os ayuden a generar una pequeña estructura. Como digo, hay muchos libros, hay muchas clases, hay muchas sesiones que os aportarán a todo esto que digo. Falta infinitas cosas, digo, solo doy pequeñas pinceladas de 2 o 3 conceptos, ¿de acuerdo? Pero vamos a verlos, ¿vale? Repasando un poco, recordad que la idea no tiene por qué estar mal, pero posiblemente se salga de nuestras posibilidades, ¿vale? El juego, al final, como veis, pues sale regular. Y todo es por falta de estructura. Todos tenemos ideas, todos, pero las ideas que más valen son las que tienen estructura, porque son las que se pueden llevar a cabo. Otra cosa sobre las ideas. Las ideas en sí, y esto es muy polémico, y seguramente en el chat ahora no estoy para discutir, si queréis discutimos por Twitter, pero las ideas en sí no tienen valor, porque a todo el mundo se nos puede ocurrir la misma idea en diferentes lugares del mundo a la vez, o a ti ahora y a mí después, o lo que sea, pero las ideas es muy fácil tenerlas. Lo jodido, perdón, lo fastidiado, perdón, que esto es Peggy 3, perdón, Peggy 3, perdón. Lo fastidiado es que sean factibles, ¿de acuerdo? Bien, os voy a enseñar un sistema, os voy a explicar, mejor dicho, porque no enseñar, ahora esto es más divulgación que una clase, ¿vale? La diferencia más grande entre divulgación y lo que sería, pues, la docencia per se, es que yo ahora estoy, pues, lanzando conceptos, no estoy profundizando en ellos, no estoy, pues, haciéndolo de manera formal, ¿de acuerdo? Vale, me estáis dando sinónimos para desmonetizado. No, por una vez que lo digas, por cierto, esa palabra no desmonetiza, lo he comprobado en YouTube. Lo he comprobado. Bueno, pues a lo que íbamos. Os voy a explicar un marco sobre el que podéis trabajar. ¿Qué es un marco? Pues es un conjunto de herramientas, ¿no?, con las que, si nos metemos y empezamos a adaptar a nuestra manera de trabajar, pues permite mejores resultados. Y en este caso es el marco MDA. Voy a hacer un poco de spoiler. La M es de mecánicas, la D es de dinámicas y la A es de estética. Aesthetics en inglés, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar viendo qué son las mecánicas. Las mecánicas es lo que podemos hacer en el juego. En definitiva, las reglas y acciones definidas por los programadores, ¿vale? Es algo que va en el juego, en la lógica del juego. Por ejemplo, una mecánica es el salto de Mario. De hecho, en Mario, la mecánica más importante de todos los juegos de la serie de Mario es el salto. Es tan importante la mecánica del salto que Miyamoto, hasta que no está pulido el salto
de Mario en un juego, en una plataforma nueva o en un sistema nuevo, no da el visto bueno y no sale adelante. Hay historias muy interesantes sobre cómo Miyamoto prueba y pone en práctica la mecánica del salto, que me gustaría hablar un día de ello porque da para varios minutos de charla. Otra mecánica, por ejemplo, es la mecánica del Fortnite, de construir. La verdad es que yo no juego a Fortnite, no he jugado nunca, me gustaría jugar ahora con este verano con mis alumnos. Siempre lo digo, cada año lo digo, pero este año, pues la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo. Pero sé que en Fortnite es muy importante la construcción. Uy. Eso no tenía que salir aquí. Bueno, alguien se ha registrado en uno de mis otros canales. Pues en Fortnite es muy importante la mecánica de construir. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué es importante? ¿Vale? Ahora lo veremos. Como nomenclatura y demás, que sepáis que cuando usáis varias mecánicas, por ejemplo, no sé si en Fortnite se puede construir... mira que esto está apagado, ¿eh? Un momentito. Te vais a dejar un segundo, ¿vale? ¿Me vais a dar un segundito de nada? Creo que ya estaría. No, esto si luego lo editáis, pues se sube arriba, pues esto es directamente que en mi canal utilizo el mismo sistema que en mi canal de Twitch para los directos, y supongo yo que alguno de vosotros habrá visto mis direcciones, está registrando. Gracias a todos los que os suscribís, bueno, que me seguís en alguna de mis redes, ¿vale? Sigamos, perdónate este corte. Pues cuando el jugador utiliza dos mecánicas o más combinadas, a esto se le llama estrategia, ¿vale? Como diseñadores tenéis que pensar en este tipo de términos, ¿de acuerdo? Y potenciarlos. Pensad que existe el concepto de estrategia. Los diseñadores pensamos en esto, pensamos en mecánicas que luego se puedan combinar y generar estrategias. Por ejemplo, combinar el salto de Mario con la construcción de... Bueno, el salto de Mario no, imaginaos que no sé si en Fortnite se puede saltar y construir a la vez. El salto es una mecánica de juego y la construcción es otra mecánica. Si se puede saltar y construir, estás haciendo una estrategia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí. Dinámicas. Mecánicas, dinámicas y estética. Lo voy a repetir varias veces. Mecánicas, dinámicas y estética. Las dinámicas. ¿Qué son las dinámicas? Pues son todo aquello que anima o obliga al jugador a utilizar las mecánicas. Es decir, es aquello que impulsa el juego. Por ejemplo, en Super Mario, la seta mala esta que te viene al principio es una dinámica, está diseñado como una dinámica. Es decir, es un elemento que se acerca a Mario y que lo matará si no haces qué. Saltar. Luego que la mates saltando encima es otra mecánica, pero no es tan importante como saltar encima es otra mecánica, pero la dinámica en sí, ¿de acuerdo? La dinámica en sí es que la seta vaya hacia Mario y le obligue a saltar. Otra dinámica puede verse como, por ejemplo, el tener las diferentes cajas, ¿no? Que dices, hay una caja ahí, algo tendré que hacer. Y diréis, qué tontería, ¿no? Saltar, que sea considerado como concepto, que el salto sea una dinámica. Pensad en la época en la que salió este Mario. Le dabas a la gente un mando y se quedaba mirando, ¿qué hago con esto? Porque, creedme, era desconocido en aquel entonces. Obviamente tiene botones y lo que hacías era toquetear. Y al final pues te movías de izquierda a derecha y veías que si te ibas hacia la izquierda no pasaba nada, es decir, el personaje se quedaba quieto, y si ibas hacia la derecha, pues la pantalla se desplazaba. Y de repente te venía una seta, no sabes qué hacer, apretabas arriba, apretabas lo que fuera y te mataba. Al principio mucha gente, en aquel momento, pues la primera seta era fulminante. O porque incluso saltaban mal y saltaban al lado de la seta, saltaban a destiempo. Es muy interesante, si queréis saber, profundizar más sobre estas cosas. Os recomiendo que miréis información sobre el primer nivel de Mario, que es considerado, históricamente, obviamente, como uno de los mejores tutoriales de la historia. Porque todas las mecánicas que tienes que utilizar en Mario, las aprendes en el primer nivel,
sin ningún tipo de mensaje ni absolutamente nada, solo mediante las dinámicas que te da el nivel. Y otra dinámica en Fortnite es que venga un enemigo o otro jugador y te dispare. Esta dinámica te obliga a construir para taparte o incluso puedes zafarte de alguna manera o lo que sea. O incluso el llegar a algún sitio inaccesible, por lo general, pues caminando o saltando, es otra dinámica. El diseño del nivel genera dinámicas, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos llegar a queramos construir, ¿de acuerdo? Bien, mecánicas, dinámicas y estética. Vale, vamos a hacer un pequeño, ahora rápido repaso, más que nada porque pensad en esto. Cuando hagáis un juego, tenéis que pensar, ¿cuál va a ser la mecánica principal de mi juego? ¿De acuerdo? Y luego, ¿y cómo hago que se mueva? ¿Y cómo hago que se mueva? Perdón, ¿cómo hago que el jugador quiera utilizar esta mecánica? Vamos a pasar a la estética. Por estética todo el mundo tiene en mente pues lo típico, la música y el arte. Y sí, la música y el arte influye en la estética, pero la estética es todo aquello que nos haga sentir algo. Pues de estéticas, pues hay, por ejemplo, hay diferentes maneras de generar sensaciones en el jugador, ¿no? Y hay varios libros, uno de mis favoritos, que os lo he puesto al final, hace un análisis de este sistema de mecánicas, dinámicas y estética y analiza la estética con bastante profundidad. Os recomiendo que lo leáis, luego os lo pongo, ya lo veréis en las últimas páginas. Pues fantasía, por ejemplo, es estar en un mundo creado, ¿vale? Simplemente por bueno, para el juego, que no existe, que no representa nada real y te mueve a otro universo, ¿de acuerdo? Eso genera en el jugador una sensación muy diferente a que si estuvieras, por ejemplo, en el GTA. El juego, pues, sensación, narrativa, desafío, camaradería, descubrimiento. Y por cierto, su misión, que siempre lo pongo entre paréntesis, pasatiempo, es decir, hacer que no tiene por qué ser nada especialmente profundo, puede ser simplemente un pasatiempo y eso genera unas sensaciones concretas en el jugador. La estética es muy importante y la estética se puede potenciar gracias, obviamente, a la música y el arte, pero también por el ambiente, por la ambientación, por el universo, por cómo juegas, por cómo haces sentir al jugador mediante las mecánicas. Y ahora hablaremos un poco de eso para que os deis cuenta con un poco más profundidad qué es la estética, porque para mí es una de las cosas que más deberían mover a los videojuegos. Ojo, no digo que más en comparación, sino que se tendría que tener bastante más en cuenta que mucha gente la suele tener, ¿de acuerdo? ¿Vale? Mecánicas, dinámicas y estética, MDA. Vamos a ver qué ocurre en conjunto, ¿vale? En conjunto, nosotros cuando los diseñadores diseñamos las mecánicas primero, luego las dinámicas y luego la estética, ¿vale? Lo que ocurre es que luego el jugador lo que hace es verlo al revés. Cuando entra en el juego, lo primero que siente es la estética, o lo que más siente es la estética. Luego, pues, hay una dinámica, algo que le hace empezar a ejecutar una mecánica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en cualquier videojuego entras y apareces en un mundo en el que estás quieto, estás con el personaje en la posición de reposo. Y esa posición de reposo, a nosotros jugadores en el año 2020, ya sabemos que lo que tenemos que hacer es mover los joysticks analógicos de nuestros mandos para que se mueva. Pero eso también es una dinámica. Y lo primero que vemos es el universo, escuchamos la música, los ruidos, el ambiente. Esto es una manera de verlo. Y puede parecer una manera cuadriculada de diseñar. Pero es una manera que os recomiendo empezar a diseñar. Primero las mecánicas, luego las dinámicas y luego la estética. Y cuando estéis acostumbrados, cuando sepáis pensar en los juegos, veáis un juego y lo analicéis con mecánica, dinámica y estética, estaréis preparados para romper esa estructura. En el caso de Yu Suzuki, por si no lo conocéis, es el creador de muchas recreativas de los años 90 y 80 y 90, como por ejemplo el Outrun y de videojuegos como Shenmue, ¿de acuerdo? Pues Shenmue lo diseñó, entre comillas, o lo creó Yu Suzuki al revés. Fue a un amigo suyo, músico, y le dijo, no muy literalmente, porque no sé las palabras que diría, pero y le dijo,
hazme la música para lo que sería una película literalmente de chinos, esto sí que fue verdad, es una película de peleas de chinos, la típica película de familias, de temas familiares, de batallas entre familias, de redencillas, de mafias, todo eso. ¿No? Hazme la música para lo que en tu cabeza sería una película de este estilo. Lo más épica posible, pero en este marco. Una película china de Kung Fu y demás. Pues cuando su amigo le hizo la banda sonora ficticia para algo que no existía, fue su equipo de diseñadores y de desarrollo y les dijo, me vais a diseñar algo con lo que os inspire esta música. Rompió totalmente la manera de trabajar, lo hizo al revés. Generalmente, como digo, se solía pensar mucho en mecánicas dinámicas estáticas y lo hizo al revés. Estamos hablando del año 97-98, ¿vale? Lo hizo totalmente al revés. Y es muy interesante. ¿Por qué no empezar por las dinámicas? ¿Por qué no empezar a imaginarnos algo que nos haga, ostras, yo qué sé, de repente no sé, hay una luz, y esa luz, no, una luz, o un tsunami, hay un tsunami, yo qué sé, ¿vale? Hay un tsunami. ¿Y qué pasa con el tsunami? Pues el tsunami viene hacia nosotros y nos obliga ¿a qué nos obliga? A surfear. Yo qué sé, me lo estoy imaginando ahora en tiempo real, ¿eh? Esto suelo hacerlo en clase y no sé, a surfear, yo qué sé, y o sea, se os viene a la cabeza un juego en la que mecánica principal es surfear tsunamis. Me gusta la idea, ¿de acuerdo? Pues la idea es, primero, es acostumbraros a las mecánicas, las dinámicas, la estética, acostumbraros a pensar en vuestras ideas, haciéndoles trocitos de tal manera que encajen en esto y luego ya las rompéis. Ya más adelante ya aprenderéis y estaréis cómodos con esto. Obviamente, mecánicas dinámicas de estética no es algo nuevo, viene dando vueltas. De hecho, es un paper académico, ¿vale? Que viene dando vueltas por internet desde los principios de los años 2000, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta como la base. Luego, a partir de aquí, han salido evoluciones, han salido cosas diferentes, e incluso gente que no utiliza para nada esto. Lo mío es una recomendación. Yo creo que es bastante interesante que la tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Posiblemente la utilicemos, de hecho, lo vamos a utilizar esto en los siguientes ejemplos. Mínimo jugable posible. ¿Qué es esto de mínimo jugable posible? Pues, ostras, ¿tú quién eres? ¿No? Esto, aquí tendría que salir alguna musiquita, ¿vale? Pero no tengo efectos especiales, os lo imagináis todos, ¿vale? Ya algunos, los más viejunos, ya sabéis quién es. Esta persona, pues, generalmente le trae a Link la espada, ¿vale? Es peligroso el solo, así que os doy un regalo. Os doy un regalo, ¿vale? Cuando acabéis esto, o incluso ahora, si tenéis un ordenador como para estar con Zoom y poder abrir el navegador. Si queréis hacer videojuegos y no sois artistas, o incluso siendo artistas, pero no tenéis tiempo de hacerlo todo, muchas veces necesitaréis, para vuestros prototipos, incluso para juegos finales, necesitaréis assets, que se le llama, necesitaréis piezas, necesitaréis modelos, música, sonido y demás. De hecho, podría haber cogido la musiquita algunas de las musiquitas que tienen aquí para mis efectos sonoros. Pero en Kenny.nl es un proyecto, es un proyecto de un equipo que tiene un Patreon, ¿de acuerdo? Por el cual, pues viven y reciben el dinero y además venden assets, ¿vale? Para videojuegos. Pero la principal característica de Kenny es que cuando llegan a cierto dinero, liberan con licencia Creative Commons 1, que ahora explicaré qué es, con licencia Creative Commons 1, de tal manera que, pues, ostras, podéis acceder a ellos gratuitamente. Y si os gusta mucho, podéis dar $1, por ejemplo, $2 mensuales a Kenny, porque hacen un trabajazo increíble, ¿de acuerdo? Tenéis de todo, tenéis música, modelos 3D, modelos 2D, incluso, pues, por ejemplo, cosas como esta, ¿vale? Os dan todos los assets para que podáis construir cosas como las que veis ahí, ¿vale? Lo que os dé la imaginación. Ellos dan las piezas. O cosas como esta, os dan personajes articulados y demás preparados para ser utilizados en videojuegos. O cochecitos, modelos de cochecitos. Yo, por ejemplo, ahora este verano quiero hacer unos cursos para YouTube, ¿vale? Bueno, cursos no, un cursillo, como queráis verlo, quizás más divulgación, pero sobre cómo hacer determinadas cosas, cómo aprender a hacer juegos. Y obviamente los modelos 3D y demás no los puedo hacer yo, no tengo tiempo. Pues utilizaré estos modelos.
porque son una pasada. Lo mejor de todo es que la licencia Creative Commons 1, permite que vosotros la podáis utilizar en vuestros juegos comerciales, no comerciales, y no hace falta ni siquiera que les nombréis en el proyecto. Es decir, no hace falta ni que salgan los créditos. De hecho, hay una pirula, y es que podríais llegar a vosotros a vender estos assets. Y de hecho hay gente que lo ha hecho en Unity y no hay nada ilegal de ello, pero es feísimo. Así que la comunidad que les sigue acaba pues denunciando de alguna manera estas cosas para que las quiten, ¿de acuerdo? Recomendadísimo, por si no lo tenéis, Kenny.nl es la navaja suiza de los assets, son preciosos, como ya veis, o sea, tienen un gusto exquisito. Yo los utilizo para todo y posiblemente las acabo utilizando en juegos comerciales. ¿Por qué no? Y obviamente saldrán en los créditos, ¿vale? Os los recomiendo. Bueno, pues seguimos. Mínimo jugable posible. El mínimo jugable posible. Tenemos nuestro juego, ¿vale? Vamos a imaginarnos lo siguiente. Tenemos nuestro juego. Tenemos el super Fortnite con Grand Theft Auto, bueno, toda esa parafernalia de fútbol, ¿vale? Es demasiado grande. No podemos hacerlo. Necesitamos, pero queremos hacerlo. Queremos hacer algo como mínimo que tenga el espíritu de esto, ¿no? Bien, pues os voy a hablar del diseño por sustracción. Diseño por sustracción es otra cosa que fue diseñada a mediados de los años, a finales de los años 90, principios del 2000, ¿vale? En este caso fue Fumito Ueda, antes era Yu Suzuki, ahora es Fumito Ueda, y lo utilizó para ICO y posiblemente en algún proyecto anterior, pero se sabe que en ICO Fumito Ueda Fumito Ueda y su equipo entraron por una crisis bastante grande. La crisis era de tamaño, es decir, Fumito Ueda, por si no lo sabíais, bueno, es un diseñador de videojuegos bastante reconocido hoy en día, por ejemplo, por The Last Guardian o Shadow of the Colossus. Pues Fumito Ueda en aquel entonces, los estudios en Japón, por muy AAA que salgan, ojo, concepto AAA en Japón no es como en Estados Unidos, los equipos eran de 10, 20, 30 personas como mucho. Y puede parecer mucha gente, pero para un juego enorme no es nada. Entonces, ¿qué ocurrió? Diseñaron un juego demasiado grande. Y además, no era grande solo en tamaño que se pueda desarrollar por un equipo pequeño, sino también demasiado grande como para que la PlayStation 2 lo moviera. Así que Fumito Ueda lo que hizo fue empezar a quitar todos los elementos que se salen de la visión del proyecto, que se salen de lo que el proyecto debería ser. Así que se centró las mecánicas en todo que diera pues esa sensación, ¿vale? Que jugara con la estética. Todo lo que no jugara con esa sensación que él quería dar, de estar solo, de tener que cuidar de alguien y de resolver determinados puzzles, todo lo que saliera de ahí, fuera. Entre ellos, el protagonista no puede morir. Simplemente hay un game over si los malos, que además son como formas negras, en plan pues sombras y demás, si los enemigos se llevan a la chica que nosotros pues hacemos de guardianes, que se llama Yorda. Si secuestran a Yorda, pues game over, se acabó. Hay algunos puntos en los que rompen esto, pero en definitiva quitó absoluta y completamente todo. Quitó hasta la interfaz, quitó infinidad de cosas, todo lo que molestaba. De tal manera que ICO es un juego increíblemente estético, es precioso porque destinaron muchos recursos a los niveles, al diseño de la arquitectura, al diseño de ese universo. No se dedicaban a hacer 50.000 personajes, ni puzzles que requerían muchas piezas, era todo eso. Todo iba en dirección a potenciar esta sensación y sobre todo a dar recursos a la máquina. Cuanto menos tuviera que hacer la máquina, también mejor. Y así nació el diseño por sustracción. No es tan sencillo como quitar cosas sin más hasta que se queda en nada. No, hay que quitar todo lo posible hasta que se quede en la esencia del juego que nosotros queremos dar. Es complicado y hay que hacerlo siempre. Es una cosa que siempre se recomienda.
aunque tengas un equipo de 100 personas o 200 personas, se te ocurre un juego, vamos a ver que podemos quitar los recursos, son tiempo y dinero, así que cuanto más quites, mejor. Veo cosas por el chat, ¿pasa algo? No me lo terminé. Ah, vale, vale. No sé si sentirme culpable. A ver, no te sientas culpable, ¿vale? No te sientas culpable. Bien, esto es el diseño por sustracción. Pero claro, podéis pensar, ostras, ya está, ¿no? Hizo ICO con el diseño por sustracción y se acabó. No, porque inmediatamente después empezaron otro desarrollo, Shadow of the Colossus, uno de los juegos top, no sé si ponerlo en el top, no sé si ponerlo en mi top 10, sí, en mi top 10 está, ¿de acuerdo? Pero no en el top 10 de la historia seguramente, pero el top 100 seguro. Shadow of the Colossus está diseñado con el mismo concepto. Primero empiezan a diseñar algo, ojo, con cabeza, sin pasarse, grande, sabiendo que, bueno, son profesionales, ya si quieren diseñar algo ¿no? infinitamente grande, pues saben cómo hacerlo, ¿no? Pero igualmente diseñas algo sin límites, o teniendo ojo en los límites, pero sin preocuparte mucho. Y luego empiezas a sacar todo aquello que te separa del objetivo. En Shadow of the Colossus, al principio de todo, el mundo era mucho más rico, en tanto que personajes, enemigos y demás. De ir del punto A al punto B, es decir, del origen de la aventura al primer coloso, ya te encontrabas con enemigos y te encontrabas con cosas que hacer. Pero se dieron cuenta que esto separaba al jugador y le cansaba antes de llegar al coloso, a ese gigante que te hace sentir nada. Y en una PlayStation, ojo, que a mí, cuando yo vi este juego en la PlayStation, no me lo creía. No me lo creía, es impresionante a nivel sonoro, a nivel gráfico, pero también a nivel de mecánicas, a nivel de estética, es brutal. Pero es que esa sensación de que estás solo ante un coloso y que no hay nada más y que tienes que acabar con él, se potencia muchísimo más quitándolo todo. Porque eres lo único que te encuentras, es tu único amigo, más allá del caballo, que... no me acuerdo cómo se llama el caballo, pero el caballo te acompaña siempre, ¿de acuerdo? Y ese es el otro ser que ves en ese universo, Agro o Argo era. Sea como sea, sientes pena al tener que luchar contra el primer coloso. Sientes pena contra el segundo, luego ya se te va pasando la pena porque quieres avanzar. Y, ¿entendéis? Eso se vio potenciado precisamente al quitar todo lo que molestaba en el diseño. Obviamente estamos viendo juegos muy épicos, muy grandes, muy enormes. Pero bueno, podemos aplicarlo a nuestros juegos. Un power-up, que alguien haga el... Vale, pues el power-up. Vamos a aplicar todo esto, vamos a aplicarlo un poco a nuestro juego, ¿no? Vamos a deconstruir el juego RAL y vamos a hacer una cosa. Vamos a coger, dices, mira, sé que es grande, sé que es enorme, pero quiero que siga teniendo algo de esencia de Fortnite. Pero vamos a darle una vuelta. Quiero que hayan muchos personajes en pantalla. Quiero que esto sea una locura. Que sientas que hay mucha gente jugando con mucha gente y que incluso llega a agobiar de tanta gente. Quiero conservar el multiplayer online y lo frenético que puede llegar a ser tener a 100 jugadores o los que sean que nos den los recursos. ¿Y por qué no? Vamos a hacer un juego de fútbol. ¿Vale? Es decir, algo que tenga que ver con Fortnite y con un juego de fútbol. ¿Vale? Pues, ¿por qué no? Vamos a pensar en mecánicas dinámicas estáticas, por ejemplo, y ¿por qué no? Pues pensamos en la sensación, ¿no? Es decir, ostras, un juego de fútbol con 100 personajes. ¿Verdad? Esa sensación de agobio, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Es decir, ostras, qué tenso que es todo, ¿no? Imaginaos un campo de fútbol con 100 personajes. Puede ser, no sé, bastante interesante, puede ser divertido. Y si lo pensamos en lugar de ser algún juego de fútbol per se, que sea algo más un juego de fútbol tonto, en plan que los personajes pues no sean muy serios, algo puede ser interesante. Y vamos a coger del juego de fútbol, pues el concepto de campo, como un campo cerrado, ¿vale? Del que no podemos salir, que hayan dos porterías, por llamarlo de alguna manera, dos goals, ¿vale? En inglés, pues
pues eso, ¿no? Los goals, los objetivos, 2 objetivos y 2 equipos. Es decir, que esto masivo, en lugar de ser 100 personas unas contra otras, que sean 2 equipos de N personas, 50 y 50 o de lo que nos dé los recursos. Y hemos dado un poco la vuelta a todos los conceptos. Hemos cogido esa idea original, que era una cosa que me he inventado simplemente por exagerar, y empieza a ser una idea interesante. Y empieza a ser algo interesante. Y esa es la idea, ¿vale? La idea es coger y pensar en construir nuestras ideas, minimizarlo todo y generar nuevas cosas. Un juego de fútbol es una mecánica en sí, o sea, el fútbol es una mecánica en sí, ¿no? Que tenemos, pues, bueno, no es que sea una mecánica, consiste en mecánicas, no nos vamos a engañar, pero podemos considerarlo como, pues, correr detrás de una pelota y chutar, ¿vale? Son 2 mecánicas, robarla y demás, ¿vale? Pues las mecánicas del juego de fútbol con 100 personajes, ¿vale? Con 2 equipos, con 100 personajes que sean 2 equipos o incluso 4 equipos, ¿por qué no? Bien, pues una vez ya tengamos la idea reducida al mínimo, ojo, consejo, si es vuestro primer juego, yo os recomendaría hoy en día todavía no pensar mucho en hacer un juego multimasivo online por un tema de recursos y de dificultad. Sobre todo si no tenéis conocimientos técnicos. Si sois gente que habéis trabajado con temas de redes, servidores, y habéis programado software online, pues dad el paso, ¿por qué no? Pero me entendéis, ¿no? Es decir, si partís de cero, un juego en el que la mayor barrera va a ser técnica más que de diseño, más que de quizás hacer que se mueva algo por pantalla, por así decirlo, ¿no? Pues es una barrera que no tiene mucho sentido de tener encima, ¿de acuerdo? Así que, una vez podemos hacer esto, ¿vale? Es decir, vamos a hacer el twist, vamos a darle el girito, ¿vale? Porque, vale, un campo de fútbol y demás, ¿cómo podemos mejorar esta idea? Podemos mejorar la idea, en lugar de añadiendo cosas. Yo os recomiendo una cosa, modificad cosas, dadle el girito, dadle esa vuelta, ¿vale? Modificad algo que ya exista en este concepto. Es mi recomendación. Es muchas veces más interesante que añadir algo, porque modificar es, sin más, cambiar, por ejemplo, las proporciones de algo, o cambiar la forma de algo, o eliminar algo, ¿vale? Imaginad que, pues, elimináis las porterías, pues puede darse una mecánica muy loca de simplemente quién tiene más tiempo, podéis mirar quién tiene más tiempo la posesión del balón. En este caso, el twist que, pues esto lo veréis en uno de los libros, que me gusta mucho este twist, ¿vale? ¿Y si cogemos el campo de fútbol y simplemente le cambiamos la forma? Habéis dicho por aquí, pues, como si fuera el campo de Oliver y Benji, ¿no? Es decir, curvo, que no veas quién viene por un lado, estilo Animal Crossing, ¿no? Podría ser muy interesante. Y lo veo más complicado de programar, ¿vale? Lo veo más complicado de programar porque la curva se tiene que hacer de una manera muy especial, ¿no? Porque para hacer un campo de Oliver y Benji, que es como la curvatura de la Tierra, ¿vale? Ahí necesitas bastantes recursos de máquina. Pero también, por ejemplo, partidos eternos. ¿Por qué no? Es decir, ¿y quién gana? Pues gana el último que quede, que no se haya desconectado, yo qué sé. Es muy loco eso, obviamente, pero recordad que no tenéis por qué estar pensando siempre en hacer juegos ultra comerciales. Muchos de vosotros queréis hacer un juego ya pensando posiblemente en hacer algo que salga a un mercado, a una tienda, o a store, o lo que sea. Empezad haciendo algo con menos tensión. Empezad a hacer juegos que sean experimentos, que sean algo divertido, ¿vale? Gana la amistad, estaría bien eso, ¿no? Pues mira, un juego sobre la amistad, ¿no? El equipo que más se abrace, ¿vale? Es el que más gana. Y los del otro equipo, ¿vale? Alguien del otro equipo tiene que intentar separarlos. Poca broma, que puede ser divertido. No sé si habéis jugado a un juego llamado Human Fall Flat, que es un juego en el que, buscarlo en internet, Human Fall Flat, que es un juego en el que son 4 jugadores que tienen personajes que se mueven de manera muy, muy bland y blue, muy chiclosa, y que hay situaciones desterminantes, ¿de acuerdo? Pues solo haciendo este cambio generamos un cuello de botella. Imaginaos 100 jugadores teniendo que pasar por una zona aún más estrecha. Y si encima hacemos otro cambio, por ejemplo, y en lugar de que sean líneas blancas en el suelo, que la pelota puede cruzar y es fuera, ponemos muros,
¿vale? Ponemos muros, hace que la pelota rebote y rebote en direcciones muy... bueno, obviamente siempre hay trigonometría, ¿no? Pero haga rebotes bastante más locos que si las paredes son totalmente paralelas entre sí. ¿Vale? Pues este twist es una pequeña modificación a esa idea, que por otro lado, al haber quitado tantas cosas, haber sustraído tanto, puede quedarse sosa, pues le da este toque. Por cierto, en cuanto a esto, vuelvo atrás un segundito. En cuanto a la sustracción, bueno, no sé si mi ordenador va como entre el diseño y sustracción. Recordad que siempre es quitar lo suficiente hasta que siga siendo vuestro juego, el espíritu de vuestro juego. Si seguís quitando una cosa más y deja de serlo, ahí ya es donde tenéis que parar. Si habéis quitado muchas cosas y aún así lo veis y dices, para esto se necesita 150 personas para hacerlo, una, o no habéis quitado suficiente, o dos, es que realmente es demasiado grande, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta, ¿vale? Bien, recordad, coger vuestra idea, reducirla al mínimo posible, ¿vale? Aplicar las mecánicas, es decir, la idea tiene que ya haber salido de mecánicas dinámicas y estética. Y aún así, aunque hayáis aplicado mecánicas dinámicas y estética, diseñar vuestra idea quitando cosas. Y luego, cuando hayáis quitado todo, hacéis un pequeño twist. Le dais el girito. Vamos a prototipar. Vamos a prototipar, ¿vale? Vamos a empezar a prototipar. Yo no os voy a dar muchas claves de prototipado, os voy a dar unas pocas, obviamente hay infinitas, pero no hay todo el tiempo del mundo. Así que, primero de todo, lo que tenéis que saber es que un prototipo es una pequeña experiencia, ¿vale? Es una idea de vuestro juego que responde a ciertas preguntas, ¿vale? ¿Qué es un prototipo? Pues es, ostras, quiero ver cómo salta un personaje, ¿no? Pues haces una pequeña prueba de programación o con algún software que muestre, que os permita practicar incluso este salto y ver si tiene que ir más arriba o más abajo. Y cuando ya lo tengáis pulido, pues eso, los prototipos se suelen desechar, se implementa en el proyecto final, ¿de acuerdo? Antes de continuar, eso sí, es muy recomendable no intentar hacerlo todo de inicio porque al final vuelves tras luego para poder intentarlo todo correctamente, intentar adelantarse de acontecimientos, es perder el tiempo después. No sé a qué te refieres, Francesc. Bueno, creo que te refieres a que es recomendable lo que he dicho, ¿vale? Así que, ¿qué preguntas tenemos que hacer? Dependen totalmente de vosotros y dependen de cada proyecto. Vamos a jugar un poco con la idea de los 100 personajes en un campo de fútbol. Fijaos, ¿vale? Una pregunta que haría yo por ejemplo, sería, ¿puedo mover 100 personajes? Es decir, tengo la máquina, con los recursos que tengo, puedo moverlos, porque 100 personajes es telita, ¿eh? Luego, ¿puedo montar un servidor para mover 100 personajes? Es decir, una vez ya los movamos todos, ¿vale? Que puede ser divertido, ya sé, con algún tipo de, pues, algoritmo que los mueva en plan tontamente, al menos a nivel gráfico ves que se mueven. Después voy a intentar montar un servidor y voy a hacer un prototipo de que se mueva, moviendo en el servidor. Y una vez ya funcione, es divertido. Y tenéis que hacer vuestro prototipo de tal manera para probarlo con las mecánicas más básicas. No hace falta que tengáis personajes súper realistas. Podéis hacerlo con cajas. Podéis hacerlo con cajas o con assets de los que os he enseñado. Pues haced un prototipo para ver si es divertido. Y si no es divertido, lo volvéis a pensar. Y volvéis incluso a sustraer o modificar. Porque a lo mejor el hacer el nivel como en forma pues modificando su forma, no es tan divertido como os pensabais. A lo mejor le cambiamos la forma de otra manera y empieza a ser más divertido. Luego, pues por ejemplo, el diseño de los personajes aporta la sensación principal. Si queréis que haya agobio de muchos personajes, pero además que sea muy tonto, ¿vale? Que sea divertido, que te haga gracia, como, ostras, estés agobiado, pero te hace gracia y quieres continuar, por ejemplo, cómo coge un personaje así con la mano blanda, ¿vale? Que es muy típico de algunos personajes de este tipo, pues puede ser interesante probarlo. Y luego, pues, ¿cómo de grande va a ser el nivel? Este tipo de cosas es lo que tiene que hacer un prototipo. Perdón, estoy leyendo, es que, perdonad, es que voy viendo el chat
Y quizás no debería verlo hasta el final, ¿vale? Porque me voy distrayendo un poco. ¿Vale? Bueno, estáis hablando entre vosotros. Estáis hablando entre vosotros. Vale. Vale, pues esto, ¿vale? Lo de cómo de grande es el nivel, por ejemplo, es algo que... estos son 5 preguntas de nada. Estos son 5 preguntas que yo lanzo así porque estaba haciendo la presentación y porque esto de durar 1 hora y poco, ¿vale? Si es que debería durar 1 hora, pero yo ya he dicho que me voy a alargar un poco porque quiero no sé, quiero que tengáis un poco más y que sea interesante y daros más recursos, ¿no? Pero podéis hacer infinitas preguntas para hacer vuestro prototipo y el prototipo ha de responderlas. ¿De acuerdo? Siempre pensad que el prototipo es esto, la respuesta a una o n preguntas. No es simplemente, pues voy a hacer el prototipo con ánimo de que sea ya el juego final, porque te vas a meter a hacer el prototipo con tantas fuerzas que te vas, 1, a quemar, 2, posiblemente lo que salga ahí, pues hayas dedicado tanto tiempo, ¿vale? Para hacer algo como muy final y, ostras, te des cuenta que no es divertido, que a la gente que lo juega no le gusta. Haced algo rápido que responda a estas preguntas y seguid adelante. Papel y lápiz, porque no hace falta programar para hacer según qué prototipos. Obviamente, para hacer un juego multimasivo online, pues posiblemente sí que hace falta programar un poco. Pero, por ejemplo, yo mis juegos, ¿vale? Estos no son mis juegos, pero yo mis juegos los he prototipado en papel. Y diréis, joder, Rafa, pero esto es mucho curro, ¿no? Esto es casi que me aprendo a programar en COBOL para hacer mis juegos antes que hacerlo así porque no tengo estas habilidades. No tiene por qué ser así, puede ser algo más como esto. Y de hecho, yo he prototipado todos mis juegos en papel antes. Los niveles están prototipados en papel antes para hablar con los diseñadores de juegos, de diseñadores de niveles que han colaborado conmigo y dar un poco más, de profundidad a nuestras conversaciones. Por ejemplo, parece muy tonto, pero si trabajamos como si fuera todo casillas, al final dentro de un juego todos son variables, todos son cosas que se pueden trasladar a número de casillas, tiempo, centímetros o lo que tú quieras. Hacer este tipo de prototipos y dedicarles un rato largo, una semana, una tarde, 2 días, lo que queráis, permite que todo el mundo pueda colaborar y pueda hacerlos. Todos vosotros podéis hacerlo ahora mismo, un prototipo en papel. ¿Qué normas tenéis que seguir? Pues intentar que esos prototipos de alguna manera representen, lo primero de todo, proporciones, ¿vale? Lo que se pide de los prototipos en papel son que hayan unas proporciones. Es decir, que si el personaje es así y mide, la pantalla mide pues yo qué sé, 32 por 32 píxeles o 128 por 128 o lo que sean, tenedlo en cuenta para el resto de cosas. Si vais con tiempo, si el tiempo es importante, por ejemplo, el abrir y cerrar unas puertas, pues tened contadores, tened un reloj o incluso la idea de los prototipos no es probarla sola. O sea, no probéis vosotros solos los prototipos. Probadlos con gente. Vosotros sed los que movéis, por ejemplo, los enemigos o varios amigos vuestros que muevan los enemigos y que uno juegue siguiendo las normas. De verdad, no es una pérdida de tiempo. Además, lo podéis hacer todos. Si sabéis programar y queréis hacer el prototipo directamente, porque podéis, programando o con un software de los que enseñaré, adelante. Es simplemente una cosa más que os explico, que existen los prototipos en papel y que no son para nada una pérdida de tiempo, son muy prácticos. ¿El prototipo ha de durar más que el diseño? No es una pregunta realmente en sí coherente en el sentido de que el diseño, ¿qué es? Es decir, el diseño es el tiempo que tardas, que estás diseñando. El diseño de un juego puede durar mucho tiempo, incluso sigue después de haber empezado el juego. Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, y es que los diseños de los juegos suelen ser una cosa viva, ¿vale? Es decir, cuando vosotros diseñáis un juego y lo escribís y lo documentáis, aquí si os fijáis no os estoy hablando mucho de documentar, ni de que escribáis documentos de diseño, ni de que hagáis planificaciones, ni nada de todo esto. Eso se sale totalmente ahora mismo de esta clase, ¿no? Pero de hecho el diseño del juego va a ir variando. ¡Ojo! No puede, por ejemplo, esto es un juego de carreras y acaba siendo un juego de estrategia en tiempo real, en el espacio. Y dices, ¿qué ha pasado aquí?
¿vale? O si es un Fortnite, no puede acabar siendo, pues, incluso un Apex, ¿vale? Es decir, el Fortnite es un juego muy bien definido, podéis cambiar las mecánicas, algunas mecánicas básicas, pero en Apex es totalmente diferente. No sé si me explico. Aún así, el diseño irá evolucionando ¿con qué? Con mucha prueba y error. Porque al final, la prueba y error también se da durante el desarrollo. Insisto, si de repente tenéis que hacer un cambio hiper brutal, es porque no habéis diseñado bien esa base, ¿vale? Que hayan pequeños cambios o incluso decisiones de último momento puede ocurrir hasta en los estudios más grandes, pero por lo general deben evitarse. Se me ha ocurrido una ideaca para añadir en este juego, y es que vamos a hacer lo del Cooking Mama. Relájate, si tanto te gusta el Cooking Mama, a lo mejor pues ya tengo el juego, hemos diseñado el juego, ya tenemos prototipos y demás, no vale la pena ahora aquí meter un Cooking Mama, ¿vale? Sobre todo si no tenéis recursos, si sois, yo que sé, Rockstar, pues a lo mejor dentro del GTA V de repente pues metéis el Cooking Mama de una semana para otra porque sí, pero vosotros tenéis que evitarlo. De hecho, Rockstar también debería evitarlo para salir a tiempo y no salir con bugs de último momento. Entonces, nunca tenéis que añadir cosas súper bruscas. Lo que sí que puede ser que haya una pequeña evolución. Y esto será así. Así que Ruby no tiene sentido quizás hablar de si el prototipo ha de durar más que el diseño de más. De hecho, por ejemplo, cuando tenéis que implementar, por ejemplo, imaginaos un juego en el que hay 5 o 6 mecánicas, pero vais añadiendo estas mecánicas tal cual va avanzando el juego. ¿Cuántos juegos habéis visto en los que vosotros empezáis a jugar, solo podéis saltar y quizás disparar, y más adelante conseguís una mecánica que es, te subes a una nave y tienes un nivel de naves espaciales? Bien, pues la idea, todo diseñado, y todo con planificación y demás, no de repente, se me ha ocurrido el de naves espaciales, se está diseñado al principio y está incluido de manera coherente dentro del proyecto, es interesante, ¿no? Porque hay muchos juegos que es así, que estás jugando, por ejemplo, muchos juegos del Mario tienen fase acuática. La fase acuática no es que sea un juego de naves, pero cumple con muchas de las normas de los juegos de naves, ¿de acuerdo? Entonces, eso se prototipa aparte. Es decir, hay lo que es el proyecto principal y luego hay los prototipos que prueban pequeñas partes del proyecto. No se hace todo a saco. Ya tengo el prototipo de cómo salta y 2 cositas más. Empezáis a programar y luego, ostras, tengo que programar lo de nadar. Y empezáis a programarlo directamente o a añadirlo con el sistema que sea dentro de vuestro proyecto principal. Primero lo probáis cómo funciona. ¿De acuerdo? Bien, pues espero haber respondido. Ya veo que no, si hay más preguntas, pues apuntaoslas y me las hacéis al final y luego intento a ver si tal. Me gusta mucho responder a las preguntas así, pero creo que es mejor para avanzar, ¿vale? Siguiente. Haz un juguete, no un juego. Es vuestro primer juego o uno de vuestros primeros juegos y cada vez queréis que sea más grande, ¿vale? El prototipo no ha de ser el juego en sí, ¿vale? Ha de ser algo divertido en sí mismo, pero no ha de ser algo con toda la profundidad del juego, con los objetivos y todo lo que tengas que resolver en el juego. A no ser que queráis probar eso. El primer prototipo que tengáis que hacer, hacedlo de tal manera que sin normas ya sea divertido jugar. El ejemplo más grande de esto es Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 1 fue diseñado, el prototipo de Grand Theft Auto 1 fue hecho de tal manera que simplemente querían probar si solo conducir por la ciudad y quizás pues eso, con el tráfico y demás, era divertido. Y se dieron cuenta que tenía mucho potencial ese juego. No empezaron a hacer lo primero no empezaron a hacer, pues ya vamos a hacer las persecuciones de la policía, en lo de delinquir, lo de robar. No. Solo conducir. Que el primer prototipo, que sea divertido per se. Es complicado a veces verlo con nuestros propios juegos. Pero ahora imaginaos nuestro juego. Ahora imaginaos el juego de Fútbol Fornite. No lo voy a intentar. No lo voy a intentar porque siempre Fornite es igual. Nuestro juego, este juego. Imaginaos el primer prototipo. El primer prototipo puede ser un escenario con 4 paredes normales o incluso pues ya con la forma que le queremos, que tampoco es muy así, o sea, lo que sea, ¿vale? Fortball, venga, pues el Fortball, ¿vale? Pues el Fortball
un escenario y 100 personajes. 2 equipos, los rojos y los azules. Y simplemente a correr entre vosotros y hacerlos que haga el personaje, yo que sé, movimientos tontos. Yo me estoy divirtiendo ya solo de imaginármelo. También es verdad que soy muy tonto, pero... y me gustan mucho las chorradas estas, pero es divertido. No estáis ya metiendo la lógica del fútbol, no estáis metiendo ya, pues, quizás incluso algunas cosas que puedan, pues, por ejemplo, la pelota, o que haya un gol. No estáis metiendo nada. Simplemente estáis haciendo algo divertido. Que vuestro primer prototipo sea en sí mismo algo divertido, sin necesidad de todas las normas que hay alrededor, sin necesidad de las mecánicas ni las dinámicas. Quizás un poco de la estética. Quizás un poco de la estética y alguna mecánica quizás también, no lo sé. Vosotros decidís. Pero no hagáis el juego que vosotros queréis como prototipo. Haced algo simplemente que sea algo, un juguete, algo divertido. Y de hecho, por ejemplo, si hacéis un prototipo de ese juego de naves que tendría que ir dentro de vuestro juego, porque así lo habéis planificado, que ese prototipo también sea divertido. Imaginaos el prototipo de nadar del Mario. Que sea divertido nadar sin más entre los niveles. Y cuando veáis y hayáis conseguido ese feeling, eso que sea divertido y que tenga sentido en sí mismo, entonces le añadís las demás cosas. Conoced vuestra herramienta o vuestras herramientas. ¿Y por qué? Porque mucha gente empieza a imaginar cosas con recursos más allá de sus conocimientos actuales. Y eso está bien. Y eso está bien. Porque podéis afrontar el proyecto en pos a aprender estos recursos y hacer este proyecto. Pero si lo que queréis tener es un juego, y decir, venga, va, vamos a hacer un juego que nos vamos a divertir este veranito y demás, y empezáis a añadir muchas cosas que están fuera de lo que puede hacer vuestra herramienta o lo que podéis hacer vosotros, pues os daréis cuenta cuando llegue a un punto y dices, va, esto seguro que lo tiene y no os habéis informado, o no la conocéis bien, o estáis haciendo mucha prueba de error, que os vais a cansar, o os vais a desesperar. Y es bueno conocer los límites. Yo ahora os enseñaré varias herramientas, y esas herramientas tienen sus límites. Y diréis, no, yo quiero, por ejemplo, no os voy a explicar, no os voy a enseñar en Unreal, no os voy a enseñar Unity, no os voy a enseñar Godot. Godot es la herramienta que utilizo yo, muchos de los que me seguís ya lo sabéis, o que habéis venido a mis directos o alguna clase anterior mía. Yo utilizo Godot, pero hay gente que utiliza Unity y que utiliza Unreal. Y dice, no, yo quiero el 3D más realista, utilizar estas herramientas. Un momento. Tienes recursos para hacer 3D más realista, tal, que está muy bien que lo queráis. Si tenéis recursos, si tenéis gente, si tenéis demás, está muy bien. Pero está mucho mejor incluso conocer los límites vuestros y de la herramienta. Y muchas veces cuanto mejor, más limitante es algo, cuanto más grande, más pequeño es el límite, o más grande, no sé cómo decirlo, es el límite, ideas más interesantes salen, porque acabas potenciándolas más, acabas potenciando más esas mecánicas, más esas dinámicas y más esa estética. Así que los límites son buenos. Pero es que mi herramienta no puede hacer 3D. ¿Sabes hacer 3D? ¿Tienes modelados 3D? Ojo, porque a lo mejor vale la pena cambiar. ¿O no? Esa pregunta os la tenéis que hacer. La ambición de cada uno aquí juega muy fuerte. Yo os recomendaría, sed ambiciosos con las herramientas que tenéis y cuando hayáis conseguido ser ambiciosos con las herramientas que tenéis, pasad a la siguiente herramienta y empezad siendo poco ambiciosos con esa nueva herramienta. Empezad intentando hacer más o menos lo mismo que con la herramienta anterior, pero con pequeños añadidos. ¿Por qué? Porque si vais a una herramienta nueva para hacer algo nuevo, el primer impacto será regular. Si ya venís de una herramienta, la habéis masterizado, que se suele decir, la habéis dominado, ¿no? La habéis dominado, masterizado, la habéis dominado, como queramos decirlo. Ostras, si ya sabéis muy bien cómo va esta herramienta, pero ya se os empieza a quedar corta precisamente porque habéis hecho cosas con ella, id a otra, si queréis, y crecer, a una que os dé más libertad. Pero no empecéis haciendo cosas enormes. Empezad haciendo algo un poco más grande,
que lo que estabais haciendo con esa, añadiendo un toquecito más, un extra que os dé esa nueva herramienta. Porque imaginaos, no habéis hecho nunca nada en redes. Nada en redes. Y las herramientas que os voy a enseñar no son especialmente potentes para temas en redes, ¿no? Para juegos multimasivos, ¿no? Y de repente dices, va, Unity o Godot o Unreal, ahí a tope a redes. Y si vais a eso, empezad que vuestro primer proyecto no tenga eso tan ansiado que queréis, o sí, pero no hagáis algo súper ambicioso con ello, porque el impacto va a ser doble. Nueva herramienta, nuevas cosas que entender, porque no es solo entender la herramienta, es entender cómo funciona ese concepto nuevo. Bien, ya estamos, no queda mucho, ¿vale? ¿Vale? Recordad, tenéis que hacer los prototipos respondiendo a ciertas preguntas, ¿vale? Preguntas básicas como, ¿es divertido? Podéis hacer prototipos en lápiz y papel. Yo, de verdad, es muy divertido hacer prototipos en lápiz y papel. Podéis hacerlo desde el punto de vista profesional. Necesito explicarle a alguien el proyecto o a alguien que me ayude y que esté, no sé, de otra manera, o incluso de manera quizás más personal. Es muy divertido estar con tus amigos, con niños, con mayores y demás, y jugar con ellos y decir, mira, yo voy a ser el malo y tú vas moviendo. Cada 3 segundos tienes que hacer un movimiento, cada tal. Es muy divertido. Y probáis si el concepto que queréis demostrar funciona. Luego, no hagáis un juego, ¿vale? Vuestro prototipo debe ser algo, probar algo concreto y que sea divertido en sí mismo. Y si no, como mínimo, a ver, no tiene por qué ser súper divertido, ¿no? Pero como mínimo que demuestre ese concepto básico que queréis, ¿no? Y luego, pues, conocer vuestras herramientas para no saliros del scope. Vamos a hablaros de motores sin programación. No os preocupéis, aunque queda esta y otra más. La última, pues, es ya un poco de la despedida y las conclusiones. Vale, motores sin programación. ¿Por qué? Porque hasta los programadores, y aquí me incluyo yo, muchas veces lo que queremos es prototipar rápido. Y creedme que por muy rápido que sea Unreal, Godot y Unity, las herramientas de prototipado rápido que nos permiten programar, hacer cosas sin programación, puede ser interesante. Así que vamos a ver esta ser, hombre, aquí nuestro amigo otra vez. ¿Qué nos trae esta vez nuestro amigo? Pues Itch.io. Si no lo conocéis, que estoy seguro que la gran mayoría de vosotros lo conocéis, Itch.io es el Steam, digamos, de los proyectos más indies, más comunitarios, donde se albergan las jams. Aquí no solo vais a encontrar assets, que tiene una sección de assets, como lo que he dicho antes de Kenny.nl, itch.io tiene una sección de assets en la que podéis conseguir sonidos, gráficos, fondos y algún recurso que otro para Unity, Godot, Unreal, Game Maker y demás, que os permitirá pues empezar a hacer vuestros juegos ya con una pequeña base. Pero además de encontrar juegos, porque vosotros podéis publicar vuestros juegos, venderlos, darlos gratis o lo que sea, además de encontrar juegos súper interesantes, ¿vale? De verdad que hay juegos que son verdaderas joyas, juegos de estudiantes, juegos profesionales, juegos de amateurs, sin más. De verdad que son verdaderas joyas, muchas veces cosas que podéis encontrar aquí. También podéis publicar, como digo, vuestros juegos, puede ser vuestro Steam. Y esto es muy importante, porque Steam está masificado, ojo, en un mercado hipercomercial. Es una batalla por destacar por un tema de economía. Pagas 100 euros por entrar en Steam y quieres vender el juego. Y es quizás bastante, digamos, estresante. Itch.io es una comunidad muy guay. Está todo muy bien clasificado, las jams por un lado, con lo cual no se os mezclarán necesariamente juegos de jam que puedan haberse hecho un fin de semana, que pueden ser mejores, peores o joyas, con juegos más comerciales o que tengan cierto interés. La comunidad, bueno, aparte de estas clasificaciones, la comunidad ya hace un trabajo de quizás limpiar, ¿no? Es decir, mira, este juego es muy amateur, no tiene... Y la gente lo marca, hay etiquetas y demás. Podéis buscar por un montón de cosas. Y podéis buscar y podéis publicar vuestros propios juegos, venderlos o darlos gratuitamente. Incluso si vosotros ponéis la pasarela de pago, ponéis un sistema para cobrar, en lugar de que ellos os la den, el 100% del dinero que os paguen será para vosotros. Bueno, al menos ya os apañaréis con vuestra pasarela de pago. Pero si ellos os ofrecen la pasarela de pago, es decir, os ponen las cosas de cobrar, pues se llevan entre un 10 y un 30% dependiendo de vuestro estado.
10% creo que si sois estudiantes, 30% si sois profesionales y tenéis un gran volumen de ventas. O que se puede hablar, de hecho lo podéis negociar, ¿vale? Itch.io, recomendadísimo para vosotros si estáis empezando, para buscar inspiración, para buscar un momento divertido, assets, incluso para publicar vuestros juegos. El primer programa que os quiero hablar, y ya os digo yo, queda poquito, es GDevelop. GDevelop es un software open source 100% de programación, de desarrollo de juegos sin programación. Aparte de ser open source y de estar para Linux, Windows y Mac, es muy agradable, a mí me gusta bastante, la captura que tenéis ahí es un poco antigua, es bastante agradable, se pueden hacer cosas muy interesantes, plataformas, se pueden hacer juegos con más o menor calidad. Hay un problema con todo este tipo de proyectos, y es que cuando salen pueden ser muy interesantes, pero las capturas de los juegos que te encuentras son demos que hacen los programadores del entorno, que no tienen por qué ser ni mucho menos super guays, ¿no? Y claro, cuesta un poco hasta llegar al punto de que alguien coge una herramienta de estas y hace algo mínimamente profesional, ¿no? Y entonces la gente empieza a tener en cuenta este tipo de motores, ¿no? Pues GDevelop, ¿vale? Es súper interesante, no hace falta saber programar, pero, y es lo que os digo, para todos los motores sin programación o con poca programación, no tienes que saber programar. Pero, obviamente, siempre hay un aprendizaje. No va a ser llegar, dar a un botón, hay un botón así gordo, ¿no? El juego que me imagino, le das y ya está hecho. Tiene que haber un aprendizaje. Tienes que aprender cómo funciona el entorno, cómo funciona la lógica detrás. Al final no hay programación, pero hay cierta lógica. Así que os recomiendo que miréis este juego, de este motor, perdón, GDevelop. Funciona tanto en Windows, Linux y Mac y tiene una versión web. Aquí veis que pone Try Online. No hace falta que lo descarguéis si queréis ver cómo es el entorno y probar alguna demo. Y puede estar bastante interesante para todos, ¿vale? Y ahora este es uno de los primeros juegos comerciales que se están haciendo, ¿vale? Y esto, el Game Boy Studio, diréis, Game Boy Studio, no sé cuántos de vosotros vivisteis la Game Boy original, la Game Boy en blanco y negro, o incluso bueno, en la escala de grises o verdes, o incluso la Game Boy Color. Si lo habéis vivido, decidme que sí. Dice, a mí me ha dado... Dice, el problema de Itch es que la mayoría de la gente que lo usa son developers. Sí, pero esto, gracias a muchas cosas que han pasado en la semana anterior, está cambiando mucho. Perfecto, perfecto, ¿vale? Bueno, Game Boy Advance SP, también funcionaría lo que hicierais. Game Boy Studio, y diréis, ostras, un entorno de desarrollo para juegos de Game Boy con cero programación. Es una pasada, es precioso el entorno. Puedes hacer verdaderas virguerías. Obviamente, los gráficos los tenéis que hacer vosotros o los tenéis que sacar de la gran cantidad de assets que hay por ahí gratuitos en Itch.io, o por ejemplo creo que en Gen8 tienen un juego de assets con colores de Game Boy. Es una pasada. Con Game Boy Studio puedes hacer juegos tipo Game Boy que funcionan en Windows, Linux y Mac, es decir, se puede hacer ejecutables para Windows, Linux y Mac, se puede hacer versiones web, es decir, no hace falta ni siquiera que hagáis un ejecutable, lo podéis subir a una web y funciona. Pero lo mejor de todo es que funciona en Game Boy. De hecho, yo tengo aquí un cartucho de estos que se puede meter memoria, es decir, una memoria de estas que son pues, para meter juegos se supone pirata, pero yo la verdad es que como no suelo piratear, lo tengo para esto. Y es una pasada hacer un juego con esto de aquí, con los límites que tiene una Game Boy, pero sin programar y más, y de verdad, haces virguerías, la gente está haciendo verdaderas virguerías, incluso está haciendo un Everdrive, sí, pero un Everdrive de todo a 100, ¿eh? Pero incluso de verdad, se están haciendo cosas que en aquel entonces no se veían, gracias a esto. Tiene un sistema, ¿vale? El sistema que trae de base hace aventuras tipo Pokémon. Si vosotros añadís animaciones o lo que sea, depende ya de vuestro arte o del arte que tengáis. Lo bueno de trabajar con 4 colores y una resolución muy pequeña es que, aunque no lo parezca para un programador o para alguien no artista, con un poco de entrenamiento, es fácil hacer gráficos. Es bastante fácil hacer gráficos, ¿vale? Y mola mucho poder jugar a un juego que habéis hecho vosotros con esto de aquí, con vuestro guión, ¿vale? Si os fijáis, no sé si se ve muy bien, pero, por ejemplo, ponéis aquí el gráfico de la pantalla. ¿Qué ocurre cuando aprietas la A? Pues se va aquí. ¿Qué ocurre cuando aprietas tal? Se va aquí. El personaje, ¿vale? Esto es un nivel. Mira, me voy a hacer un poco más grande, ¿vale? Mira, voy a hacer como Ant-Man, ¿vale? Ahora soy Ant-Man, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale?
es un nivel que puede ser más grande. Ahora tiene niveles enormes, puedes hacer niveles enormes. Defines las colisiones, estos rojos son las colisiones, donde no puedes pasar. Los personajes NPCs, los no jugadores, una pasada. Diálogos, podéis hacer novelas visuales y demás. Juegos tipo Pokémon, tipo Zelda, una pasada. Y más adelante están preparando para una actualización posterior, están actualizando para hacer plataformas, juegos de plataformas. Así que, si queréis ya echarle un ojo, recomendadísimo. Es open source, multiplataforma y muy divertido. ¿Vale? Seguimos. ¿Vale? El último Construct, a diferencia de los otros dos, este no es libre, es el mi menos favorito, porque a mí no me gusta recomendar software privativo. Los que me seguís ya sabéis que yo recomiendo sobre todo software libre o open source, ¿vale? Que sea multiplataforma, y en este caso Construct es software privativo. Ojo, no hay ningún problema, yo pago, por ejemplo, Godot es software libre, y yo cada mes pago $10 en su Patreon porque quiero que se siga desarrollando. El software libre no tiene por qué ser gratis. Pero en este caso el problema no es que sea gratis, es que es una licencia además muy cerrada para una sola persona, es bastante caro, pero sin embargo, a pesar de todo esto lo incluyo porque yo no es un tema de aquí adoctrinaros, ¿no? Para eso tenéis mi Twitch, ¿no? O mi YouTube, yo qué sé. Pero no es esto, el tema es que, bueno, puede ser interesante. Sé de algún desarrollador que lo está utilizando para cosas, bueno, de hecho uno solo, que lo utiliza para proyectos más o menos profesionales o bastante profesionales, pero el problema es que en todos los anteriores, este y todos los anteriores, recordad, hay algo que tienes que dar a cambio de no programar. Y este algo es tiempo en entender el entorno. Si dedicas mucho tiempo a entender un entorno como Construct, te acabas encerrando porque al final tienes que pagar una licencia y tienes que pagar pues por la permanencia y demás. Y no solo eso, el conocimiento no quieres perderlo. Así que, ¿qué ocurre? Pues que al final pues acabas dedicándole mucho tiempo a esto. Los otros dos, sobre todo el de Game Boy Studio, créeme que el de Game Boy Studio es una gozada y aprendes en un pispás a utilizarlo, de verdad, ¿eh? Es muy divertido. Y GDevelop está bien para hacer prototipos, a mí me gusta bastante para hacer prototipos. Este de aquí es, la verdad, bastante profesional y si queréis echar un ojo, pues que sepáis que existe. Siguiente, bueno, ya hemos visto los tres, ¿vale? Hemos hecho el repasito y vamos a motores con poca programación. Otra vez que estamos acabando, no me interrumpas, pero bueno, como siempre tres regalos, venga, vamos a ver qué quieres, ¿vale? Otra página web donde podéis encontrar assets, en este caso, a diferencia de otras dos, ¿vale? Bueno, en Itch.io también podéis encontrar assets gratuitos y assets de pago, ¿vale? No hay nada de malo utilizar assets de pago. Pero si queréis hacer un prototipo rápido y no tenéis muchas pretensiones, ¿para qué os vais a gastar 50, 60 euros o 10 euros en unos assets? Que podéis hacerlo perfectamente, no hay ningún problema, recordad. Pero si tenéis necesidad de recursos, esto de aquí, Craftpix, tienen bastantes recursos, 2D y 3D, también para vuestros prototipos, ¿vale? Estos motores de aquí que hemos visto hasta ahora, los motores anteriores, son motores para 2D, sin programación, pero 2D, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esto lo podéis utilizar, pero, ¿vale? Que sepáis que existe esto, pero, ¿vale? Vamos a ir viendo otras cosas. Os enseño este Wik Editor. Wik Editor es un motor muy sencillito, en el cual, pues, funciona como una especie, como si fuera Flash. No sé si alguno de vosotros os acordáis del pasado Flash, era un programa que tenía Adobe para, pues, bueno, a Macromedia en un principio, Shockwave en un inicio todavía más, que nos servía pues para animar cositas y luego darles pequeñas funcionalidades, y gracias a estas pequeñas funcionalidades se podía programar y era bastante interesante. Pues este software que es open source, multiplataforma y que trabaja sobre todo en web, pues podéis hacer este tipo de cosas. Bueno, los parpadeos que estáis viendo, disculpad, es mi ordenador, ¿vale? Podéis hacer pequeños prototipos, no muy complejos, pero con funcionalidades interesantes. Aquí, en lugar de tener que gastar mucho tiempo aprendiendo una interfaz, que para animar está bien, lo invertís en programar. ¿Qué tiene de bueno? Que se programa en JavaScript. JavaScript es un lenguaje. Yo siempre recomiendo que si utilizáis un sistema, que como mínimo tenga un lenguaje de programación que podáis utilizar fuera. Y en este caso, JavaScript, que es lo que se utiliza esto, es un lenguaje universal. Se utiliza en web, en servidores, en aplicaciones, en juegos y en un montón de sitios. Yo lo utilizo para mis bots, por ejemplo. El bot que utilizo para Twitter, Discord y Twitch
está hecho en JavaScript y muchas herramientas que me estoy haciendo ahora y juegos que estoy haciendo ahora utilizan bastante JavaScript. Así que, ¿por qué no? Echadle un ojo. Vuelvo a decir que los parpadeos y otras cosas es un tema de artifacts del vídeo. Superpowers. Y este es el primero, y no sé si, creo que sí, es el único, que también es open source, es súper chulo, a mí me gusta mucho. No lo he utilizado mucho, pero poco que lo he utilizado me siento muy a gusto. Sí que es verdad que el problema que tiene Artifacts es que, perdón, Artifacts es lo que estoy viendo que hace el vídeo. El problema que tiene Superpowers es que empieza a ser un motor con cara y ojos, ¿no? Y podéis hacer muchas cosas, pues poniendo elementos en un escenario y añadiendo módulos, pero tenéis que programar un poco más, no muchísimo, pero tenéis que programar un poco más. ¿Qué tiene de bueno? Que también se programa en JavaScript y podéis hacer cosas 2D y 3D. Y esto es muy guay, que podéis hacer 3D, es de los primeros que ya digo, es decir, obviamente hay motores más grandes y motores mejores si queréis, ¿no? Pero ahora no estamos hablando de esto, estamos hablando de cosas que la curva de entrada no sea muy grande. Superpowers puede publicar en Windows, Linux y Mac, pero también quiero recordar que puede publicar en Android, en iOS y en web, ¿vale? También puede publicar en web. De hecho, creo que el de Game Boy también puede hacer aplicaciones para Android, pero no me acuerdo mucho. Y también lo que podéis hacer, ya digo, podéis todo esto, sea 2D o 3D, podéis publicarlo para web. Open source y bastante elegante en general. Y finalmente GameMaker, ¿vale? Siempre, pues el último es eso, es decir, GameMaker no necesita publicidad y es así. Los otros dos a lo mejor no los conocíais. De hecho, la gran mayoría de los que os he explicado posiblemente no los conozcáis. Conoceréis GameMaker porque es el que más en boca de todos está. Después de todo se llama GameMaker, ¿no? Es como Internet Explorer. ¿Para qué es este programa? Oh, para navegar por Internet, pues voy a este. Quiero hacer juegos, GameMaker, ¿no? GameMaker es cerrado y tiene una filosofía que a mí no me acaba de gustar, pero César, que César también es muy interesante y está siendo utilizado por algunos profesionales del sector. Podéis hacer muchas cosas sin programar, pero no es verdad, no es verdad. Si queréis hacer algo decente, con decente quiero decir algo más allá de las 4 cosas que os puede permitir, o 5 cosas que os puede permitir, o las que sean el motor sin programar, al final tendréis que acabar bajando a la programación y tendréis que aprender su lenguaje de programación, ¿vale? Que es un lenguaje propio y muy a la manera de GameMaker. Tiene una licencia que se paga, creo que es por año, y luego si queréis exportar a HTML tenéis que pagar, tenéis no sé qué, pero si os interesa, pues podéis echarle un ojo, ¿vale? Mis preferidos, como digo, son los otros dos por motivos obvios y porque además creo que pues, son bastante más agradables. ¿De acuerdo? Estos 3 con poca programación y ya vamos acabando, esto ya se acaba, y me gustaría recomendaros, como siempre y como muchas veces he recomendado y como todos en este sector recomendamos, estos 3 libros para empezar. Detrás de esta croma tengo infinidad de libros, pero los principiantes siempre recomiendo estos 3 libros. Con Level Up y The Art of Game Design, The Book of Lenses, que se suele llamar. Con estos 2 libros, este está por en castellano y creo que este también, creo que recordar que este también. Aprenderéis lo básico y necesario y de sobras para diseñar videojuegos, desde nomenclatura hasta qué es lo que hace un juego. Y la verdad es que este es muy agradable, este es más técnico es más va a teoría, pero es muy divertido, está escrito de una manera muy agradable. De verdad, os los recomiendo muchísimo, incluso para una lectura de verano son muy interesantes. Y Gamefield, a diferencia de estos dos, que estos van sobre todo al diseño de videojuegos, a qué es un juego, Gamefield os habla de todo aquello que os hace sentir algo como jugadores. Pero no estamos hablando de la música, y las estéticas. Sí, habla de todo esto, pero sobre todo habla de qué es lo que tiene que hacer el juego. ¿Qué tenéis que hacer para hacer sentir cosas al jugador? Eso que hace, por ejemplo, Candy Crush es lo que sale, Delicious. Fue uno de los... Candy Crush, siempre lo pongo porque es el primero y gran, que siempre ha habido juegos que han potenciado el Gamefield, ¿no? Pero el Gamefield de Candy Crush, en el que te esté comiendo el cerebro con gratificaciones y cosas así, eso es Gamefield, ¿vale? Es centrarnos mucho, pero es un ejemplo de 2 segundos. Pero el Gamefield va más allá, va a cómo hacer sentir cualquier tipo de sensación, sobre todo positiva,
a los jugadores, que no tiene por qué ser positiva, hay juegos que te acaban deprimiendo, es lo que buscan, pero ya me entendéis. Así que estos dos libros, si queréis diseño, y ese juego, si queréis entender qué es lo que mueve a la gente por dentro, qué es lo que hará que vuestro juego cale un poquito más. Bien, dicho esto, bueno, pues ya sabéis que esto lo ofrece Enti. Enti, pues podéis ir a la web de Enti, ahí, enti.cat, o en la dirección, ¿vale? Por si necesitáis alguna cosa, que sepáis que está en Barcelona. Por el momento está aquí, más adelante, pues posiblemente cambiemos de sede. Y, por cierto, esto me lo han dicho a mí, no sé si lo habéis visto antes, pero yo me he sorprendido porque no había hasta ahora. Hay becas. Enti da becas. Entrad en esta dirección para que sepáis más información sobre estas becas, ¿vale? O sea, informaros, ¿vale? Porque yo, sinceramente, no lo sabía y hasta para mí es una novedad. Y finalmente, pues, si queréis seguirme en Twitter o en YouTube o Twitch, aquí tenéis mis direcciones. Generalmente en Twitter, pues, hago entre el idiota bastante, el idiota también bastante, y de vez en cuando, pues, hablo a veces de política, a veces de cosas interesantes de desarrollo de juegos, de diseño y de demás. En mi YouTube, pues, hago temas más técnicos, temas de Raspberry Pi, de diseño de juegos, de programación de juegos y demás. Voy a empezar una serie sobre Godot. Y en Twitch, pues, de lo que surja, muchas veces relacionado con tema de programación, muchas veces relacionado con, a veces juego, ¿vale? Ahora estoy jugando juegos de terror, no soy de pasar miedo, pero precisamente a la gente también le gusta ver que no paso miedo. Así que si queréis, cualquiera de vosotros, pues ya sabéis, podéis seguirme en cualquiera de estas redes y encantado de recibir vuestras preguntas y charlar de cualquier cosa que queráis relacionada con los videojuegos o relacionado con ello, incluso temas técnicos, porque también enseño temas relacionados con sistemas y con programación y bases de datos, ¿vale? O lo que queráis, si queréis saludarme, pues yo encantado. Muy bien, pues espero que os haya gustado, espero, a ver si eso, pues nos vemos por las redes. Si queréis alguna charla más de este tipo, que sepáis, yo iré haciendo por mi cuenta en Twitch, pero dentro de este marco me puedo preparar más cosas. Yo generalmente no hago charlas así con presentaciones, hago un poco más algo a partir del conocimiento, pero creo que puede ser interesante, así que si queréis, pues ya sabéis. Un caballo de 10. Veo que por el momento parece que a los que no tenían conocimientos bien y a los que tenían conocimientos, alguien que tuviera conocimientos, dice, esperando a las siguientes sobre motores 3D. Bueno, pues hay charlas aquí de motores 3D. Yo trabajo con Godot, que es un motor 3D y 2D. De hecho, estoy haciendo clases, estoy haciendo un taller estos días, ¿vale? Que todavía creo que os podéis apuntar. Estoy haciendo un taller de Godot de hecho, lo podéis ver, luego pondré en Twitter un retweet del YouTube de la charla, que no se grabó muy bien, pero se grabó entera, sobre cómo hacer VR y 3D con Godot, ¿vale? Es un motor libre, multiplataforma y el que utilizo. Y lo que aprenderéis ahí es hacer VR, ¿vale? Pero si no tenéis gafas de VR, funcionará igual. No hace falta no necesitáis gafas de VR para hacer lo que explico. Si tenéis alguna duda, pues yo puedo estar aquí unos minutitos y lo que vosotros queráis, ¿vale? Incluso, pues, haré, pues eso, ¿no? Yo no me moveré de aquí hasta que no os vayáis todos. Más tarde, ¿hay algún enlace de descarga del PowerPoint de la charla? No es un PowerPoint, es un libre Office Impress, ¿vale? Lo digo por... sí, lo pondré de descarga, no os preocupéis, ¿vale? Quizás la suba a mi dominio o la suba, o sea, de los de Enti y que la suban allí, ¿vale? Y el vídeo también. El vídeo será subido, ¿vale? El vídeo será subido a Enti, ya lo veréis, ¿vale? Lo pondré en mis redes, ¿de acuerdo? Muy divertida. Hay cosas que jamás había planteado como prototipo en papel, así como el tema de los motores de poca programación, me vendrán muy bien para prototipar. Me alegro mucho. Aunque mi experiencia es básicamente Amstrad, bueno, y cabezados con motor propio. Me ha servido mucho y he aprendido bastante. Me alegro. Se nota que... Me alegro. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado. Vale, pues cualquier consejo también, si queréis decirme, si queréis que hable de alguna otra cosa en un futuro, pues ya sabéis, por Twitter me lo decís, en serio, o sea, yo encantado, me gusta mucho hacer este tipo de cosas y sobre todo hablar de las cosas que más disfruto y que hago con muchas ganas. Es que casco. Kaitz. Me hace apenas asistir a tus charlas. Y te hacemos feliz. Y te aprendemos y te hacemos feliz. Claro que sí. O sea, estas charlas las hago porque venís. Si no, a ver, yo también las hago, hago soliloquios. Yo en mi cabeza
esas ideas locas las tengo y me hablo solo. La próxima narrativa en juegos, pues mira, yo encantado de hacer una charla, ahora no, porque esto era no, pero quizás para septiembre podría ser interesante, o incluso algo para YouTube, no lo sé, pero podría ser divertido, porque a mí me gusta mucho la narrativa en videojuegos, de hecho es un área que llevo tiempo investigando. No es que sea un profesional, pero me gusta muchísimo y creo que podría llegar a inspiraros, incluso daros esas claves para meteros, ¿entendéis? Es decir, muchas veces dices, no, pero tú no haces narrativa porque te dedicas más a programación. Vale, pues no tengo oportunidad, pero me apasiona, ¿no? Y posiblemente pueda llegar a inspiraros un poco. ¿Tienes algún horario por Twitch? Generalmente los martes, jueves. Por ejemplo, voy a ir contando porque luego me voy a meter en Twitch, ¿vale? Los martes, jueves y domingos son mis días, ¿vale? A partir de septiembre posiblemente haré los lunes en lugar de los martes, pero bueno, ya lo avisaré por Twitter. Martes, jueves y domingos, 7:30 a 8, 2 horas y media, el día que nos emocionamos 3. Ahora los espejos es maravilloso con los Sims. Arena dice narrativa menor que 3. Deberías descansar, please. No, hombre, no. Hoy tengo marcha para seguir con el directo. Además me he echado una sestita, lo que tiene haber acabado todo esto con bastantes horas de antelación es que me podéis echar una sexta. No os estáis yendo. No os estáis yendo, podéis preguntar, ¿eh? Podéis preguntar cosas. También puedo cambiar el fondo de la croma, ¿sabéis? Y puedo poner un vídeo. Luego esto espero que lo editéis. Los responsables de ti, que lo vean antes de subirlo, cortáis el final. ¿Cómo nos vamos a ir si sigues ahí? Hice una pregunta que se me ha ocurrido. ¿Crees que es conveniente que el primer juego serio sea enfocado a narrativa o con una historia más interesante? Es que depende realmente de cómo lo enfoques. Por ejemplo, podéis utilizar Ren'Py. Ren'Py es un sistema de novelas visuales que utiliza Python como base para programar. Lo utiliza un juego llamado Doki Doki Literature Club, que es un juego que ha reventado la cabeza a mucha gente porque no es lo que parece. Spoiler. No es lo que parece. Se pueden hacer cosas muy profesionales y no es un diseño orientado a narrativa, no es diseño de narrativa, pero es narrativa al fin y al cabo. Pero si quieres hacer un juego en el que el universo entero, la narrativa del universo vaya con tu historia, ahí ya hay muchos recursos, no sé si lo ves, ¿no? Es decir, tú puedes explicarlo todo con textos o puedes hacer, por ejemplo, que el universo hable por ti, hable por esos textos. A eso se le llama diseño narrativo. Las mecánicas tienen gran peso en el diseño narrativo. Depende de lo ambicioso que seas y depende de lo que quieras que hagas, ¿vale? Es decir, si haces una aventurilla sencilla como una aventura gráfica, pues tienes toda la complejidad que tiene una aventura gráfica. Si quieres hacer un juego en el que la narrativa sea más profunda, pues si quieres hacer una novela visual con una historia interesante, el peso es bastante inferior. Hay mucho carga en el arte, ¿vale? De los personajes y los escenarios, pero no es tan complicado de programar. Así que Nightingale, pues depende. Si cambias el croma, es momento de poner algo comunista. No, eso no lo tengo activado aquí. Dice, ¿podemos ver algún juego que hayas colaborado o hayas hecho? Si ahora mismo, mirad, es decir, en el pasado tenía una empresa, ¿vale? Llamada Herding Cats, y lo voy a poner aquí en el chat, ¿vale? Esa es mi anterior empresa. Esa es mi anterior empresa y hice un juego que es como una aventura, ¿vale? Es como una mezcla de Zelda con diferentes mundos, puzzles y demás. Luego hice porque eso no me dio... eso no fue difícil publicarlo porque era para móviles y era una época en la que los juegos para móviles tenían que ser algo más de juegos de ir al baño, ya sabéis, de estar sentado y darle. Así que hice eso mismo. Los 2 siguientes juegos que diseñé fueron totalmente hechos a partir de la sustracción, que fueron diseños de sustracción. Si veis el primer juego que se llama Phantom Cats y luego los otros 2, ahí están. Y luego he colaborado en bastantes juegos y he hecho muchos prototipos y he hecho muchas chorradas. En Twitch me veréis haciendo chorradas de vez en cuando, juegos de vez en cuando y pequeñas cosas. Ahora mismo, esa empresa, que por cierto, si entráis y hay un error en la web, que seguro que lo hay, ¿vale? Si entráis veréis que hay un error en la web,
¿vale? Porque bueno, pues con el COVID y todo esto, pues no, la persona que lo llevaba, porque al principio lo llevaba yo, pero al final delegué porque no tengo tiempo, pues no ha podido dedicarle tiempo, ¿vale? Pero esa web está ya abandonada y ahora estoy empezando otro proyecto, ¿vale? De empresa, en el cual pues publicaré un par de cosas que estoy haciendo. Sobre todo ahora estoy haciendo algo narrativo para realidad virtual, ¿de acuerdo? Aparte de un juego en servidor, ¿vale? Masivo. Por eso, generalmente hablo de lo que sé, ¿no? Masivo, un juego masivo online para directos. Bueno, no un juego, realmente es un servidor de juegos y yo iré programando pequeños juegos para que juegue todo el mundo. Y estoy haciendo este tipo de cosas, ¿vale? Aparte he colaborado pues en otros proyectos y he hecho un... Y bueno, aparte de probar otros proyectos, he aconsejado a muchas empresas y he hecho esto bastante a menudo. En el pasado he hecho mini chorraditas infinitas, prototipos, los que vosotros queráis. Eso no está, eso vamos, se tiene dando tiempo y sí que está. Dice, ¿recomiendas empezar a diseñar juegos pequeños en solitario o mejor empezar con un pequeño grupo de amigos? Te recomiendo que empieces a hacer pequeños juegos en solitario, al menos 1 o 2. ¿Para qué? Pues muy sencillo, el tema es tú te has de conocer a ti mismo y tus herramientas. Una vez te conozcas a ti mismo y tus herramientas, conocerás el tiempo que tardas en hacer según qué cosas. Ojo, según qué cosas las que hayas hecho. Y aún así fallarás un poco en hacer lo mismo más adelante, pero te conocerás un poco más. Y cuando ya más o menos tengas por la mano tu herramienta y has hecho alguna cosa, entonces vas con eso a gente, artistas, otros programadores, lo que sea, le dices, hola, mira, he hecho esto, ¿queréis colaborar conmigo? Primero, es mucho mejor ir a alguien con algo que con las manos vacías. Y segundo, tú demuestras que sabes hacer cosas. Entonces, cuando te reúnas con esta gente, intentad hacer algo como lo que has hecho o lo que habéis hecho entre todos, porque a lo mejor tú no has hecho nunca un nivel de naves, pero otros sí. Y tú has hecho un plataformas. O sea, todo tiene referencia a lo que hemos visto antes, ¿no? Entonces os juntáis y dices, vale, pues yo hago esta parte, entonces esta parte, tal, y cada uno ya conoce sus herramientas y hace lo mejor que sabe juntos. Esta es mi recomendación. Empezad a hacer pequeñas cosas solos, ¿vale? Si necesitáis ayuda, recomendación o lo que sea, ya sabéis dónde encontrarme. Y de verdad, yo creo que es la mejor manera de actuar. Dices, hola Rafa, soc al francés de com. No, fa falta que esperis que avanci la gent. Ya lo sé, francés. Ya. Sí, pero es que a mí también me gusta, ¿vale? Dame 2 minutos, dame 2 minutos que hay una pregunta más. Me encanta que cometes las apuñaladas y palos que te has llevado a la hora de hacer ciertas cosas. Claro, es que es así. No voy a engañaros. Es decir, una de las cosas, es decir, yo si la he cagado en proyectos antiguos y he tenido éxito, pues se dice, es que tenéis que aprender. Es decir, ¿qué sentido tiene de que vaya de superestrella y que diga, todo ha ido bien, me he forrado, y tal, que puede ser que me haya forrado en algún momento, que puede ser que no. ¿Por qué no ser un poco, pues, dar datos, pues, en este caso, pues la empresa anterior, pues ahora estoy con otra cosa. Vale, muy bien. Pues ya estamos, ¿vale? Yo creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Yo estaría aquí toda la tarde. De hecho, luego sigo, ¿vale? En 20 minutos nos vemos en Twitch, ¿vale? twitch.tv/Rafa Lagún. Así que si queréis continuar con la fiesta, pues vamos para allá. Muy posiblemente lo que haga sea jugar a algo por distraerme, que llevo varios días trabajando, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos. Nos vemos.